Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargués y Manuel Suárez. Muy bien, pues bienvenidos a Súbele a la Ciencia. Estamos súper contentos de regresar al Museo de Geología de la UNAM. Un saludo a todas las personas que nos visitan, que nos escuchan por Radio UNAM, por TV UNAM, por Facebook, por YouTube. La verdad, es la segunda vez que estamos acá, decías, Mila, y la verdad es que es un lugar increíble. Creo que necesitaríamos 25 programas para poder hablar de todas las cosas que podemos ver en el museo. Disfrutar, tocar. Las colecciones de fósiles y toda la investigación que se hace alrededor del museo. Yo digo que hay que pedirle permiso a Luis. Aquí está. Que aquí está. ¿Tenemos permiso, y que Luis, nos dé de regresar? 25 programas más. Ya dijo que sí. Buenísimo. Pero a ver, ¿qué tenemos para hoy, Manuel? Bueno, pues tenemos banda, para empezar. A mí me encanta, que ya escuchamos hace ratito un poquito y la verdad es que no se la pueden perder. De hecho, ¿por qué no empezamos con ellos y ahorita regresamos al programa? ¿Vale? Entonces, Dark Envy Cigarettes. Esto es Fake My Voice. There's a memory in my heart. I've been through love, dark and dark. Memories wherever I go. Memories whenever I'm low. Pain and joy and lovely hate all become my actual state. Taste the soul, the love and fate. Fake my voice when love is late. 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 There was people that I hurt, times when I got hurt before. Everything for love was done. I kept postcards from the snow. All the knowledge and mistakes, all the toys as kids we play. You say fearless at the end. Fake my voice when love is late. 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 Voice when love is late. Voice when love is late. There's a memory in my heart. Fake my voice when love is late. Memories wherever I go. Fake my voice when love is late. And joy and lovely pain. Fake my voice when love is late. Taste the sound, the love and faith. Fake my voice when love is late. Gracias. Gracias. Entrevista. Cara a cara con la ciencia. Entrevista.
bien, pues para comenzar, súbele a la ciencia. Estamos con Selene Olea, ella es del Instituto de Geología de aquí de la UNAM y vamos a platicar de su trabajo. Bienvenida, Selene. Un aplauso, por favor, para Selene. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Selene. Bueno, pues vamos a hablar del agua que no se ve. A ver, ¿dónde está esa agua? Bueno, es muy importante esa agua que no se ve, porque todos abrimos la llave de nuestra casa y pues tenemos agua, ¿sale? No todos. Muchos. Casi todos. La gran mayoría. Sí. Los afortunados tienen agua. Bueno, mucha de esa agua viene del agua subterránea, que es esa agua que no vemos, esa agua que viene circulando en el subsuelo. Oye, y es un súper alto porcentaje el agua subterránea, ¿no? Del agua dulce del planeta, ¿qué porcentaje es agua subterránea comparada con la que es superficial? Bueno, de toda el agua dulce del planeta, de toda el agua del planeta, solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, casi todo está congelado en los glaciares. Y de eso, solo el 1% la podemos utilizar y mucha está pues en los ríos, en los lagos y otra debajo de nuestros pies. Y si hicieras una proporción de la que está en ríos contra la que es subterránea. Uy, no, tenemos un porcentaje muy pequeño. De agua Disponible. Ya. Sí, y subterránea también. Ajá. Lo que pasa es que el agua está abajo, pero muchas veces no la podemos sacar. A veces los materiales geológicos que la contienen no permiten que la saquemos de manera rápida y está ahí, pero no puedo sacarla. Okay. Y cuando se llega a sacar, extraer esta agua, ¿cómo la extraen? Bueno, lo primero que hacemos es un pozo. Todos hemos visto alguna película mexicana con el típico pozo de ladrillitos. Necesito agua, voy a cavar un pozo. No cabe en un pozo. Primero porque en la Ciudad de México el agua está muy profunda y si ustedes hacen un pozo no van a llegar, nada más se van a cansar. Y después porque el México está administrado por unas unidades que se llaman acuíferos. Son zonas administrativas del agua donde la Conagua te permite o no te permite hacer un pozo. El Conagua es el Consejo Nacional del Agua. El Consejo Nacional del Agua es quien regula los derechos del agua en México. Entonces, si ustedes quieren hacer un pozo, tienen que ir a la Conagua a pedir permiso para que les dejen hacer su pozo. Y oye, Selene, tenemos ya estamos hablando del agua subterránea y demás, pero esta agua subterránea que se puede conectar con lagos, ríos, o no se conecta, está estancada. También, por ejemplo, preguntarte si el agua salada y dulce, ¿cómo llegan? O sea, si nos puedes explicar esto, porque me imagino que para los que nos están escuchando y viendo también, es como, a ver, está el agua ahí almacenada, pero esa agua, ¿hacia dónde va? A esa pregunta me encanta. ¿Por qué? Los gobernadores, los investigadores, todos hablamos del agua y solo hablamos del agua que vemos. Ay, se inundó, llovió, se llenó el río, se desbordó. Pero ¿y qué pasa con la que no vemos? Resulta que los ríos y los lagos, cuando están muy llenos, con mucha agua, pueden darle agua al agua subterránea que va circulando abajo de ellos. Y cuando no llueve, que pues hay ríos que se secan, hay otros ríos que siguen con agua, estos siguen vivos porque el agua subterránea descarga agua hacia los ríos y los lagos. Entonces están muy conectados. Lo que pasa es que como no lo vemos, luego no lo imaginamos y luego no lo pensamos ni lo planeamos pues para hacer estrategias de a quién le damos agua o de cuánta agua podemos tener. Buenísimo. Oye, bueno, nada más una aclaración. Ahorita dijimos que era Comisión Nacional del Agua y no es Consejo Nacional del Agua, ¿no? Comisión Nacional. Comisión. Pero no, dijimos Consejo y es Comisión. Comisión Nacional del Agua, el Conagua. Respecto al agua subterránea, tú como geóloga, ¿qué le estudias? Yo ¿por qué es importante estudiarla? ¿Por qué es diferente el agua subterránea al agua que sale de la llave? Bueno, yo como geóloga estudio el agua subterránea porque me siento como un detective, ¿sale? Estudio algo que no puedo ver, que no sé dónde anda, no sé en dónde anda circulando, ni sé qué composición química tiene, ni qué temperatura. Entonces la estudio porque si nosotros conocemos la composición química del agua y su temperatura, podemos saber si la puedo utilizar para regar, o la puedo utilizar para dársela a la comunidad, o consumo humano, o para el ganado, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es
buscar un pozo o buscar un manantial, que un manantial es cuando el agua subterránea va circulando en las rocas y de repente ya no tiene por dónde circular y sale, ¿no? Y los vemos muy bonitos salir en la superficie. Nosotros vamos y tomamos una muestra de esa agua y son muestras pues especiales, ¿no? Como nos las piden ciertos laboratorios, las preparamos de ciertas maneras, ahí en campo le medimos todo. La temperatura, los parámetros físicos, por ejemplo, qué tanto oxígeno tienen, por así decirlo. Y después las muestras las llevamos a los laboratorios de la UNAM y ellos nos dicen qué composición química tiene. Con esa composición química nosotros podemos saber si esa agua lleva mucho tiempo circulando allá abajo, mucho tiempo podemos decir miles de años, o si es agua que tiene poco tiempo circulando abajo, quizá unos meses, unos 20, 30 años. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, nos sirve porque si yo tengo un pozo y le estoy sacando agua y mi agua tiene una edad de, no sé, 50 años, si deja de llover ahorita, a lo mejor no voy a tener agua. Quiere decir que ha estado 50 años debajo de la tierra, ¿cierto? Sí, ahí les va. El agua llueve, se mete debajo del suelo y a partir de que entra ahí, nosotros podemos determinar cuánta edad lleva circulando por abajo del suelo. ¿Y esto podría, o sea, cuáles son los rangos? ¿Desde un par de días hasta cuánto? Esa pregunta es bien padre, porque mucha gente, bueno, yo les pregunto a los alumnos, ¿no? Cuando doy una charla, ¿cuánto tiempo creen que lleva el agua circulando allá abajo? Unos me dicen, 1 día, 5 días, 1 mes, ¿no? Y nadie tiene idea que en realidad el agua tarda muchísimo tiempo en moverse entre las rocas, pero muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener agua que tiene a lo mejor 5 meses abajo, que es la más reciente, y podemos tener agua que tiene 30,000 años allá abajo circulando. Entonces, ¿podría haber agua que todavía no ha salido? Bueno, hay agua que no sale, pero nosotros hacemos el pozo y la encontramos. Ya. ¿Sale? Oye, Selene, y además de saber esta duración que ha tenido el agua ahí almacenada, ¿qué otros datos ustedes recaban? Y más que los datos o los indicadores, ¿qué es lo que han encontrado? Mira, es bien padre eso porque nosotros hemos encontrado la temperatura, por ejemplo. Conforme nos vamos metiendo en la tierra, tenemos una cosa que se llama gradiente geotérmico, que quiere decir que conforme más me acerco al núcleo me voy calentando. Entonces, si yo bajo 100 kilómetros, aumento la temperatura 30 grados. Entonces, si el agua va circulando muy profundamente, se calienta. Pero si esa agua se calienta y después circula lentamente y sale otra vez lentamente, se vuelve a enfriar y yo no me doy cuenta. Pero si yo encuentro agua caliente arriba, quiere decir que esa agua no salió lentamente, sino que se encontró una falla, que una falla es cuando 2 rocas se rompen, se mueven y generan una superficie que puede estar abierta o que puede estar sellada, pero bueno, cuando está abierta, el agua pasa por ahí súper rápido, es como si pusieran la manguera, abrieran la llave y ¡fum!, ¿no? Entonces va tan rápido que conserva la temperatura y con eso nosotros podemos descubrir, así como los detectives, así de wow, esta agua estaba circulando a mayor profundidad, es muy caliente, es agua que lleva miles de años allá abajo, entonces eso nos sirve porque si tú tienes un pozo y estás sacando esa agua, pues si deja de llover ahorita, no te pasa nada, porque esa agua tiene 30,000 años allá abajo, ¿no? Pero si tienes un pozo que tiene 5 años tu agua y deja de llover ahorita, pues a lo mejor en 5 años ya no vas a tener agua. Claro. Vamos a tener, como siempre, espacio para preguntas del público, entonces si alguien tiene alguna pregunta, váyala pensando y ahorita levanten la mano y cualquiera de los 2 micrófonos, amarillo o naranja, van con ustedes, ¿no? Antes de pasar a eso, yo te quiero preguntar si nos puedes explicar en términos del cuidado del agua subterránea y ligarlo un poquito a la parte de las ciudades, porque sabemos que pues por la superficie sellada, es decir, por toda la parte que está pavimentada de las ciudades, haces que zonas donde naturalmente se hubiera recargado agua al acuífero, pues se acaba yendo hacia una coladera y se junta con aguas negras y entonces ya no hace… ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? ¿Qué tan problemático es? Esa pregunta me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos anuncian, vamos a hacer obras de recarga, ¿no? Recarga más allá de la recarga natural.
¿Y por qué lo anuncian? Exactamente por eso, porque como hemos construido en todos lados, ya están los cerros, hay casas, ya no hay dónde recargar agua. Lamentablemente no podemos ir a un lugar y quitar a la gente de su vivienda porque todos tenemos derecho a lo mismo, ¿no? A una casa, derecho al agua, a la comida. Entonces, la manera en la que el gobierno lo está tratando de resolver es generando obras de recarga. Pero estas obras de recarga se tienen que generar en zonas donde sabemos que va a entrar agua reciente. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor esa agua que tú metas ahí va a salir en 50 años. Pero si tú metes el agua donde el agua se va a ir profundamente y va a salir en 15,000 años, pues no nos sirve de ¿para mucho, qué ¿no? la hacen, no? O sea, en realidad ni nos vamos a enterar. Y oye, Selene, últimamente hablamos mucho, por ejemplo, de microplásticos, ¿no? De ciertos componentes tóxicos y demás. ¿Han encontrado en aguas subterráneas algún tipo de estos componentes tóxicos? Bueno, nosotros en el Instituto de Geología no medimos, bueno, al menos mi área no medimos esos componentes, pero trabajamos con personas del Instituto de Ecología, o otras personas del Instituto de Geología que miden eso, y no solo han encontrado microplásticos, han encontrado farmacéuticos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, drogas, así, todo se va ahí, ¿no? Antibióticos y también compuestos del petróleo, originados con estos plásticos. Entonces, sí, lamentablemente el agua no solamente se lleva a la composición de las rocas, sino que ya trae todo lo de la actividad humana. Hoy tenemos una sección que se llama Ciencia o Ficción, donde hacemos una aseveración, alguien del público participa y nos dice si piensan que es ciencia o ficción y luego pasamos contigo y nos dices tu opinión. ¿Te parece bien si hacemos uno de esos? Sí, claro. Vamos. ¿Quién se anima? ¿Quién se aventa un ciencia o ficción? A ver, alguna manita por ahí. Ahí Ya, atrás, una manita. muy bien. ¿Cómo te llamas? Mayra. Hola, Hola, Mayra, Mayra. ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, ahí te va. ¿Es difícil estudiar y monitorear el agua subterránea? ¿Ciencia o ficción? Yo pienso que es ciencia. Ciencia. Yo creo que las dos. Ok. Las dos, porque sí es difícil monitorearla, ¿no? Podría ser una ficción. Hay agua que no la podemos monitorear. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México se han construido pozos a 2 kilómetros de profundidad. ¿Se imaginan? 2 kilómetros, y tenemos la información de todos los materiales geológicos que hay a profundidad, y a veces dejamos equipos midiendo cómo están los niveles y todo, y podemos hacer ciencia, midiendo cómo está el agua, cómo cambian sus composiciones químicas, pero también es ficción, porque eso suena a algo de otro mundo. ¿Cómo voy a saber qué pasa a 2 kilómetros adentro? ¿Hay alguna relación entre la profundidad a la que tienes que perforar para sacar agua y la calidad o la posibilidad de tomártela? Sí. El agua, mientras más tiempo lleva circulando abajo, viaja más profundo. Entonces, mientras más profundo viaja, se calienta con lo que les conté, que es el gradiente geotérmico. Entonces, cuando el agua está caliente, empieza a disolver más rápido los minerales que tienen las rocas. Entonces, de manera natural, agarra elementos que nos hacen daño, por ejemplo, el arsénico, el boro, ¿sí? Ciertos metales, como a veces tiene flúor, ¿no? Depende de las rocas y los materiales que tenga esa agua, puede ser dañina para la salud. Entonces, a veces no es tan bueno tener agua tan profunda, pero no hay agua más cara que la que no tengo. Entonces, si esa agua tiene eso, pues la puedo mezclar con el agua de otro pozo que no tiene eso, le bajo la concentración, es como si hicieran un café muy concentrado y le echan agua y ya quedó suavecito para todos. Buenísimo. Vamos a otro. Ciencia Ciencia ficción más. ficción. Va, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién? A ver, alguna manita levantada. Anímense. Ándale. Ajá. Ahí, A sí, ver, justo. buenísimo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Hola, Camila. A ver, ahí va. Al ser un ciclo del agua, siempre tendremos agua. ¿Ciencia o ficción? Es ciencia, pero también, bueno, es algo complicado, pero yo digo que es ciencia. ¿Va? ¿Qué nos dices? Pues sí, Excelente. es ciencia, porque el agua siempre va a estar en la atmósfera, en la tierra, en el subsuelo y regresará. Siempre vamos a tener agua. Que la podamos utilizar es otra cosa. Claro, Ok. claro, buenísimo.
Vale. Bien. Preguntas. Sí, entonces habíamos dicho que para quien tenga preguntas para Selene. A ver, ¿quién? A ver, acá Ahí. uno. Perfecto. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Mesli y Hola, mi Mesli. pregunta es, ¿qué contaminantes podemos encontrar en esta agua subterránea? Depende de qué estemos estudiando. Por ejemplo, si te dedicas a cuestiones biológicas, puedes medir compuestos orgánicos, coliformes, ¿sale? Puedes medir la presencia de otro tipo de bacterias. Si estás estudiando la química inorgánica, puedes medir los compuestos como el nitrógeno, que a ciertas cantidades nos hace daño, los fosfatos, el arsénico, el boro o cualquier otro metal. Si estás estudiando microplásticos, puedes medir todos los plásticos que tiene el agua, que lamentablemente la tiene, ¿no? Puedes medir compuestos farmacéuticos, drogas, todo depende de la muestra que tomes y cuál sea tu objetivo de investigación. Va, muy bien. Y tenemos una pregunta más, Una pregunta ¿no? Por más, ahí. a ver quién se anima. A ver, por acá, Adelante. ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo René. Hola, René. Yo tengo la duda si las rocas tienen alguna influencia o pueden ayudar a limpiar el agua subterránea de estos contaminantes. Ah, qué buena pregunta. Esa pregunta, sí. Esa pregunta es muy buena y a la vez es un arma de doble filo. ¿Por qué? Las rocas y el suelo, que el suelo está conformado por la desintegración de las rocas, en sus partículas tienen materiales que pueden atrapar ciertos contaminantes, ¿sale? Entonces, a lo mejor el agua está contaminada en superficie, cae al suelo, luego va a las rocas y ellos detienen esos contaminantes y no los dejan pasar. ¿Qué es lo que hemos visto cuando estudiamos, por ejemplo, fosfatos en ciertas zonas, ¿no? Que están arriba y de repente abajo no están, pues se quedaron en el suelo, ¿no? Pero a veces esos materiales tienen una capacidad máxima, así como de ustedes, ¿no? Traen la mochila muy cargada y dicen, ya no puedo cargar más. Lo mismo hace el suelo. Entonces, cuando el suelo y las rocas ya no pueden cargar más, esa capacidad se da al tope y entonces empiezan a entrar contaminantes. Entonces, ¿por qué es un arma de doble filo? Porque la gente que lo sabe dice, ay, no pasa nada, tú tira el agua, al cabo el suelo todo retiene. Pero cuando eso se invierte hay problemas muy graves, porque hay zonas donde se riega con agua con muchos nitratos o se utilizan muchos nitratos en la agricultura o muchos fosfatos que vienen también de los drenajes y cuando ya pierde esa capacidad de atenuación todo va al agua subterránea y ya no hay manera de sacarlo, o sea, y toda se junta, allá abajo es como una gran alberca, ¿no? Un gran océano. Toda se junta y en algún momento se va a contaminar. Buenísimo. Pues agradecerte, Selene. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por haber estado en Súbele a la Ciencia. ¿Sabías que un pequeño gusano puede generar grandes preocupaciones? Aunque la mayoría de veces sin razón. Hoy hablaremos del conocido gusano barrenador del ganado y su reciente aparición en un ave al sur de México. Conocido científicamente como Cochleomia omnivorax, el gusano barrenador ha sido tema de alarma tras detectarse en un ave en Tabasco. Pero la doctora Claudia Iraíz Muñoz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, aclaró que esto no representa un riesgo real de propagación. Los casos en animales silvestres son raros y por lo general se relacionan con zonas ganaderas, explicó la académica. De hecho, la fauna silvestre no es una amenaza para los humanos. En nuestro continente únicamente se han identificado 3 casos relacionados a la presencia de este gusano en aves. El último de estos casos se localizó en el estado de Tabasco, en donde se documentó su presencia en un ave silvestre que presentaba una herida de bala. Pero conozcamos un poco más de esta especie y su forma de reproducción. La plaga se alimenta de tejido vivo en heridas abiertas, causando un tipo de infestación llamada miasis, que afecta principalmente al ganado vacuno, aunque también puede afectar caballos, ovejas, perros, gatos e incluso humanos. Para medios institucionales, la doctora Muñoz explicó: la mosca no provoca la herida, sino que es atraída por ciertas señales químicas y puede depositar hasta 300 huevos en menos de 20 horas. Es por esto que en humanos y animales, la atención temprana es clave para evitar complicaciones, explicó la profesora del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco. En nuestra especie, la sintomatología puede incluir
dolor, enrojecimiento, secreción en la herida y, a medida que las larvas crecen, provocan una sensación de movimiento bajo la piel. La pronta recuperación de un paciente humano dependerá de factores como la edad, condiciones de salud y cantidad de larvas depositadas. Históricamente, esta plaga ha existido desde tiempos de Hernán Cortés y ha sido combatida con la técnica de insecto estéril, es decir, que especialistas en el control de plagas han liberado machos estériles para interrumpir su ciclo reproductivo. Gracias a estas medidas, México logró erradicarla en 1991, aunque recientes brotes en el sur de nuestro territorio han generado pérdidas económicas importantes y fenómenos económicos y sociales como el cierre de fronteras al ganado de producción mexicana. A pesar del reciente caso en aves, la doctora Muñoz destacó que no hay evidencia científica de que esta plaga se propague a través de ellas. La clave sigue siendo la vigilancia, el cuidado del ganado y la atención veterinaria adecuada. Es por esto que se vuelve clave entender que en el caso de esta especie, el peligro no viene volando, sino de heridas descuidadas. Cuidar la higiene de nuestros animales es cuidar la salud de todos. Para Súbele a la Ciencia, desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento. Hoy toca Ciencia Rockera. Música para tus oídos. Vale, bueno, regresamos y estamos con Dark Envy, que ya tocaron una rola y ahorita van a tocar otra más. Denles un aplauso, por favor. Ellos son Oscar en la lira, Jacob en la voz y los teclados, Lucio en la bataca y Jordi en el bajo. Bienvenidos. Oigan, ¿cuánto tiempo llevan tocando? O sea, ¿hace cuánto se formó la banda? ¿Siempre han sido los mismos integrantes? Cuéntanos un poquito de la génesis de Dark Envy. Bueno, pues Dark Envy en realidad nace de una de esas tardes de depresión en donde nos conocemos Oscar y yo. ¿Depresión o de depresión? No, de depresión. Okay. Ajá, importante. Bueno, pues nos conocemos Oscar y yo. Descubro que toca la guitarra, luego descubrimos que vivimos cerca. Entonces decidimos juntarnos para hacer música, ¿no? Básicamente. Luego descubrimos que necesitamos una voz gruesa, potente. Conocemos a Jacob, lo invitamos y al final necesitamos justo un bajo y es donde llega Jordi con esa alma en los dedos para poder darle vida a las canciones. Llevamos aproximadamente 6 años, más o menos, haciendo música. Oigan, y ya tienen un disco, ¿cierto? ¿Tienen un álbum? A ver, cuéntenos cómo nace ese álbum y de qué trata. Bueno, pues es un álbum que ya tiene bastantes añitos, que salió ya cerca de 4 más o menos. Okay. Pues nació gracias a la inspiración de el compositor estrella que es Oscar, que es el que se aventó la mayoría de las letras. Entre todos apoyamos metiendo ideas, pero pues la mayoría en ese disco, pues Oscar fue el que se aventó toda esa chamba, ¿no? Lo grabamos, pues en realidad como en un gran lapso de tiempo, casi un año nos tardamos grabándolo y produciéndolo. Y lo hicimos con calma, ¿no? A nuestro ritmo, lo grabamos en casa. Posteriormente ya después logramos sacar otras canciones un poco mejor producidas, pero ese sí lo hicimos lo más casero posible, ¿no? Después del lanzamiento de ese disco tienen un par de sencillos, ¿no? ¿Cuántos son? Son como unos 4, ¿no? 4 sencillos. ¿Y el más reciente es? El más reciente es un cover, una versión que hicimos post-punk de una canción de Belanova que se llama Rosa Pastel. Ajá. Entonces ahí por si gustan escucharlo. Y todo está en plataformas, ¿cierto? Ajá, en todas las plataformas, en Spotify, Apple Music, YouTube, todas están. Buenísimo. Oigan, y cuéntenos las letras de qué van. A ver, acá Oscar. Bueno, las letras de las canciones tienden a... tratamos de que no sean tan monótonas en todo el sentido, pero sí buscamos como cierta coherencia en el sentido de que la mayoría son como de sentimientos a veces un poquito amargos, ¿no? Okay. Como desde esos, lo llamamos así como las cosas que a veces es difícil aceptar. Por ejemplo, no sé, el primer álbum está inspirado en eso, ¿no? En lo que decía Lucio hace rato, de que el cómo nos conocimos por justo estábamos pasando una mala racha, pues quisimos hablar de esos sentimientos un poquito amargos con el tiempo, pero tampoco nos da miedo
explorar otras cosas, como el terror de las películas de los 80s y así. Oigan, y si nos hablaran como de las influencias en términos musicales, digo, pues traes una playera de Joy Division, escuchándoles, pues, hay cosas que suenan como medio Siouxsie and the Banshees, ¿no? Les puedo apostar que les gusta. ¿Cuáles son las principales influencias? ¿Dirían que es una banda de post-punk? Sí, claro, esta es una banda principalmente de post-punk, aunque es muy interesante ya que cada uno de nosotros tiene un aporte distinto de diferentes géneros. Entonces, a pesar de que somos una banda de post-punk, esto ha enriquecido a que podamos añadir elementos de rock gótico, justamente, de synthwave, quizás recordando un poco a Mecano o a otras corrientes con teclado, o inclusive al indie. Nos gusta mucho el indie, pues tratamos de plasmar o tener cierta heterogeneidad entre estos elementos de géneros en nuestra música. Ya, buenísimo. Oigan, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes sociales? Estamos en redes sociales en todos lados como Dark Envy, excepto en TikTok, ahí estamos como The Dark Envy, igual en plataformas, YouTube, Amazon Music, Spotify, todos. Va que va. Bueno, pues como ven, sí se echan otra rola, ¿no? Claro. Va que va. Va que va. Adelante. Listo. Dark Adelante. Envy, un aplauso por favor para ellos. Fue un placer estar aquí. Nosotros nos despedimos con esta canción. Esto se llama The Cave. Ahí está. Excuse me, everyone. There's nothing left to say. And if you want to see my prayer, you're welcome to my cave. A shadow in the dark, cold, dark, and empty. You know I am always on my own, but I am someone I can trust. Gracias. Gracias. Desde Darwin hasta
hasta Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Pues ahora está con nosotros Alberto Vázquez, también del Instituto de Geología de la UNAM, pero ahora vamos aplauso. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Ya hablamos de agua subterránea y ahora nos vamos con microsismos, Manuel. Microsismos. A ver, de entrada, sí, o sea, bueno, todo el mundo sabe lo que es un sismo, pero a la hora que le pones la palabra micro, suena como a chiquito, como a que no importa. ¿Qué onda? ¿Qué es un microsismo y por qué es importante? Ok, bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Ya hace mucho que no venía aquí al museo y la verdad es que es un edificio así súper impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, esto de los microsismos fue, digamos, a raíz de dos eventos que ocurrieron en 2023, uno en mayo y otro en diciembre, y básicamente tiene que ver con movimientos de la Tierra que tienen magnitudes muy pequeñas, no más allá de 3 en la escala Richter. Y eso es como, digamos, no tan común de ver en los sismos. Y entonces, como ocurren en secuencia y con la misma cantidad de energía, es decir, con la misma magnitud, entonces eso les llamamos microsismos. Perdóname, ¿y por qué se sienten como algunas veces se sienten, otras casi son imperceptibles? ¿Y por qué en algunas son así y en otras no? Bueno, los sismos, digamos, ocurren principalmente en zonas donde se rompen las rocas. Y esas zonas donde se rompen las rocas es básicamente donde existen fallas geológicas. Y en el caso particular de los microsismos, ocurren principalmente en el poniente de la ciudad. Y suelen ocurrir a profundidades muy someras, alrededor de 1 kilómetro, y eso hace que se sientan bastante fuertes en la superficie. ¿Qué tan... Voy a hacer una pregunta que tal vez suene tonta, pero ¿qué tan micro tiene que ser un sismo para que lo consideres un sismo? O sea, ¿hay un punto hacia abajo a partir del cual ya no puede ser considerado un microsismo? Bueno, el tamaño de los sismos es difícil de medir cuando son muy pequeños porque depende del instrumental con lo que se midan. Generalmente los sismos más pequeños que se miden son de magnitud 1. Pero probablemente existen sismos más pequeños que eso. Y eso lo vemos en las rocas. Cuando nosotros vemos las rocas, vemos que hay movimientos aún más pequeños que un sismo de magnitud 1. Te lo pregunto porque de repente alguien está en su casa y pasa un camión grande y sientes como tiembla, ¿no? ¿Eso es un microsismo o no puede ser considerado un microsismo? Generalmente... los movimientos, digamos, asociados con la actividad humana, ¿no? Antropogénicos, no los consideramos como un sismo porque no está ligado a un proceso natural. Generalmente esos movimientos son muy someros, ¿no? Y es probable, si yo les quisiera comparar con un sismo, es que serían mucho más pequeños que uno de magnitud 1, por ejemplo. ¿Y los de la minería, por ejemplo? Los de la minería, dependiendo de qué actividad minera sea, pero por ejemplo, los sismos que se generan a partir de este método de extracción de petróleo que se llama fracking, suelen ser también muy pequeños, y creo que el más grande estuvo alrededor de 2 grados. Pero no fue producto directo de la actividad, sino más bien esa actividad produjo un microsismo, ¿no? Te lo pregunto porque en los 80s, finales de los 70s, había un grupo de californianos que todos los días a las 10 de la mañana saltaban juntos como para crear un pequeño sismo para aminorar la posibilidad de que hubiera sismos más grandes. Pero pues esto es evidente algo que no puede suceder, ¿no? ¿O sí? Pues es difícil, digámoslo así, ¿no? Qué educado es, ¿no? Es difícil. Es complejo. Porque, digamos, con las características mecánicas que tiene la corteza, el espesor que tiene la corteza en general, digamos, necesitaríamos una fuerza aún más grande para generar un movimiento que se pueda percibir en otro lugar, ¿no? A partir de ese tipo de actividad. Alberto, tú estudias los microsismos, ¿no? En la UNAM, pero cuéntanos cómo los estudian y qué han encontrado.
Sí, bueno, yo estudio las fallas geológicas. Ok. Digamos, estos movimientos que ocurren en la corteza, ¿no? Como lo que vemos en el poniente de la ciudad, se puede abordar de distintas maneras. Entonces tenemos, bueno, en la UNAM tenemos a un grupo que es el grupo de los sismólogos, que ellos estudian principalmente pues, el movimiento que se genera en el instante, digámoslo así, que ocurre el evento sísmico. Y luego están el grupo de los geofísicos, que básicamente ellos exploran el interior de la Tierra usando técnicas indirectas, así como tomografías para ver su interior. Y yo pertenezco al área de la geología y lo que nosotros vemos es ver a las fallas que hay a profundidad, pero las que se exponen en la superficie. Y lo que nosotros vemos es básicamente cómo las rocas se rompen, entender cómo se rompen, y a partir de esa información nos ayuda a entender cómo se puede generar un sismo a profundidad. Y en el caso de los microsismos, que es ¿qué tan, o sea, pueden ser peligrosos? No necesariamente, normalmente no lo son, depende de la profundidad. O sea, ¿cuáles son qué son las partes que a la gente que está en la calle, la persona común y corriente que nos escucha a través del radio o la televisión, cuál es la parte que les debe interesar de los microsismos? Pues, digamos, una parte importante que pienso que todas las personas deben conocer, ¿no? En una zona como la Ciudad de México, es que esta zona de la Ciudad de México está cortada por una serie de estructuras que son las fallas geológicas y que estas fallas son activas. Y eso significa que en cualquier momento puede ocurrir un movimiento asociado con un sismo, pero qué tan fuerte o qué tan débil va a ser este sismo depende de aspectos como la profundidad a la cual ocurre el sismo y como el tamaño, de cuánto se van a desplazar estas fallas. En el caso de los microsismos, digamos, han tenido un efecto importante en el poniente de la ciudad porque han sido muy someros, en alrededor de 1 kilómetro o menos en algunos casos. Y eso ha hecho que... ¿A eso te refieres la profundidad a la que ocurre el movimiento? Y oye, Alberto, en algún momento hubieron como meses en los cuales había muchos microsismos. Ahorita hemos dejado de escuchar acerca de los microsismos, pero ¿de qué dependería esto? O sea, ¿depende de algo o es simplemente aleatorio? No es aleatorio, depende de la acumulación de energía que hay en las fallas. Las fallas acumulan energía a lo largo del tiempo y suelen liberar energía en un periodo de tiempo muy corto. Y en ese periodo de tiempo corto es donde ocurren los microsismos. Entonces, una vez que se libera la energía, entonces pasa un tiempo en donde se vuelve a acumular energía. Ese tiempo de acumulación de energía puede ser bastantes años, por ejemplo, y después va a volverse a liberar otra vez energía. Pero no es aleatorio y sí necesita un tiempo de que se vuelva a acumular energía. Y ahora que hablabas justo de las fallas, ¿cuáles serían como estas fallas que han encontrado? Bueno, en la Ciudad de México desde hace ya muchos años, ¿no? Los geólogos han identificado una serie de fallas, principalmente en las sierras que rodean a la Ciudad de México. Y muchas de ellas todavía no conocemos mucho sobre su historia de actividad, ¿no? Que ha tenido a lo largo del tiempo. Y entonces hemos identificado algunas. Hay algunas que son bastante importantes porque, digamos, por su longitud se pueden observar. Hay una que pasa por el centro de la ciudad, que se llama la falla Michuca, y esa no la vemos porque está básicamente a profundidad, pero se identificó en los años 80 del siglo pasado, después de lo que ocurrió con el sismo del 85. Entonces hubo un programa de exploración del subsuelo de la Ciudad de México, y ahí se logró identificar esta estructura que está a profundidad. Ya, buenísimo. Y luego hay otra en el poniente, ¿no? Como en Santa Fe, ¿no? En la parte baja de Santa Fe. Sí, en la Sierra de las Cruces, que es esta cadena volcánica que tenemos al poniente de la ciudad, hay una serie de fallas que tienen distintas orientaciones, y una de las más importantes, que son las que he estado estudiando últimamente, es la falla Contreras, que básicamente la traza el cañón que hay en los Dínamos, y otra que está un poco más al norte, que es la falla Santa Fe, que básicamente pasa por Santa Fe y a través de la autopista que va hacia Toluca. Oye, y esta es una pregunta, se me acaba de ocurrir, no sé si sea una pregunta muy, muy básica, pero ¿son estas fallas que generan como sistemas de fallas o son independientes? Pues es buena pregunta. Las fallas, digamos, en su naturaleza de formación se parecen mucho a los humanos.
Okay. Entonces, a ellas les gusta convivir en sociedad, ¿no? No son aisladas, digámoslo así, ¿no? Y entonces, cuando se forman, cuando nacen, entonces nacen y necesitan, pues, a similares a ellas, ¿no? Y entonces forman una serie de sistemas, que básicamente un sistema de fallas es un conjunto de fallas paralelas. Y, por ejemplo, en el caso particular de la Sierra de las Cruces hay varios sistemas, por lo menos 3, que forman grupos de fallas que cortan a toda la sierra, ¿no? Vamos a ciencia ficción. Vamos a un ciencia ficción, ¿te late? Vamos. Va. ¿Quién le quiere entrar a un ciencia ficción? A ver, allá una manita. Muy bien. ¿Cómo te llamabas? Mesli. A ver. Bueno, te sigues llamando Mesli. Sigo llamándome Mesli. A ver, voy. Dice, los microsismos también pueden ser causados por la actividad humana como excavaciones, construcciones o el metro. ¿Ciencia o ficción? Yo pienso que es ficción. Estoy de acuerdo con ella. Han habido una serie de mitos alrededor de estos eventos pequeños, ¿no? Que han ocurrido en el poniente de la Ciudad de México, pero a la profundidad a la que ocurren, que son alrededor de 1 kilómetro, están muy lejos de las obras civiles que se hacen comúnmente en la ciudad o en las ciudades en general. Y solo en ciertos casos en el mundo que se han observado, por ejemplo en el caso que les digo del fracking, ¿no? Donde se hace perforaciones muy profundas, donde puede atribuirse un poco esa relación, pero en general no hay una relación como directa. Va, muy bien. Tenemos otro ciencia ficción. ¿Quién acá, de este lado? ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Sí, René otra vez. Hola, René. Hola. A ver, ahí te va. Los microsismos son fenómenos recientes, ¿ciencia o ficción? Ficción. Ficción. Sí, es ficción. Se han visto, bueno, no se han visto, se han descrito pues desde hace mucho, ¿no? En el largo del tiempo geológico. Y hace rato les comentaba que nos podemos darnos cuenta de que ha ocurrido un microsismo viendo las rocas en el pasado. Las rocas que están en la superficie de la Tierra se deforman de manera frágil y entonces se generan fracturas en las rocas. Y las fracturas son un registro del movimiento que hay en las rocas. Entonces, básicamente, cuando tú ves una fractura, lo que estás viendo es cómo ocurrió un sismo en el pasado. Y actualmente podemos saber cuándo ocurrieron esas fracturas y, por lo tanto, cuándo ocurrieron ese movimiento. Y bueno, tenemos registros desde hace 300 millones de años, ¿no? Wow. Eso está impresionante. Es impresionante. ¿Te parece ahora, Manuel, si vamos a preguntas? Sí, claro, por supuesto. Preguntas del público. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? De este lado. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Michelle. Hola, Michelle. Mi pregunta es, ¿por qué los microsismos se sienten tan fuertes y son de baja magnitud? Ok. Bueno, en el estudio de los sismos, generalmente se suelen medir los sismos de 2 maneras. Uno es a través de su intensidad y otra es a través de la magnitud. La magnitud es la que comúnmente nos dan en las noticias y tiene que ver con el tamaño del sismo, con cuánta energía se libera. Pero pues no es lo mismo que un sismo se genere muy en la superficie o muy profundo, ¿no? Por ejemplo, aquí 50 kilómetros o a 1 kilómetro. Y entonces cuando son muy someros a 1 kilómetro, suelen sentirse muy fuerte. Y la manera de sentirse y medirlo es a través de la intensidad. Entonces suelen ser muy intensos, porque ocurren muy cerca de la superficie. ¿Qué fue lo que sucedió con el sismo del 17, ¿no? El sismo del 17, en realidad... no fue un microsismo, me queda claro. Sí, claro, eso fue un sismo muy grande. Pero eso fue un sismo, o sea, si lo comparamos con los microsismos, eso fue un sismo profundo. Sí, pero ¿sí? ¿Profundo? Sí, fue un sismo profundo. Pero lo que ocurrió es que generalmente los sismos en México ocurren a lo largo de la costa del Pacífico. Y entonces cuando eso ocurre, hay todo un sistema que tiene el Servicio Sismológico Nacional de prevención del sismo, ¿no? Hay un sistema de alerta, ¿no? Pero cuando ocurren muy adentro del continente, como le llamamos, ¿no? Que fue en este caso, que fue casi en Puebla, ¿no? Entonces ahí no hay un sistema, ¿no? Porque básicamente el tiempo de recorrido que hay de Puebla hacia acá es muy, muy corto, y entonces no podemos, digamos, prevenir esa forma, pero está más cerca de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como está más cerca y a pesar de que está un poco profundo, ¿no? Pues se siente también muy fuerte. Tenemos otra pregunta por ahí. Ahorita tenemos otras 2 preguntas, pero vas tú primero. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Cristal. Hola, Cristal. Y bueno,
A mí me surge la duda de que, por ejemplo, cuando ocurre un sismo, suena la alerta sísmica, pero ¿por qué cuando ocurre un microsismo no suena la alerta sísmica? Esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Según tengo entendido, el sistema de alerta está diseñado a partir de lo que ocurrió en el sismo del 85, que fue una cosa que ocurrió en las costas de Michoacán. Y entonces eso da pie a que el tiempo en el que llega, digamos así, la onda sísmica, ¿no?, al centro del país, transcurre un tiempo que puede ser usado para prevenir lo que puede ocurrir en el centro del país. Pero en caso del sismo del 17 o estos microsismos que ocurren aquí mismo dentro de la ciudad, pues en realidad no hay tiempo para hacer esas prevenciones, ¿no?, en cuanto a que podamos tener una alerta sísmica. Y luego más, si ocurre a 1 kilómetro de profundidad, pues eso es muy rápido. Ya. Muy bien. Tenemos otra pregunta por acá. A ver. Hola, soy Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Una pregunta. ¿Qué tanto los microsismos o los sismos en general de la actividad volcánica sirven para prevenir de ciertos fenómenos volcánicos que pueden ser importantes? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante. Ya les había platicado que estos movimientos se debían principalmente, bueno, lo que vemos con los microsismos, a las fallas. Pero también hay otra serie también como de microsismos que pueden ser debido a otras cosas que no sean las fallas. Y esa otra cosa es el ascenso de magma. Y cuando el magma asciende desde partes muy profundas de la Tierra, al ascender va rompiendo las rocas a su alrededor y eso genera movimientos. Suelen ser también de magnitud pequeña. Se han registrado sismos, por ejemplo, asociados con este fenómeno de hasta magnitud 4. Y suelen ser así en secuencia, ¿no?, de tamaño muy parecido a los microsismos, al fenómeno que ocurrió. Y esos sismos generalmente suelen darse en periodos de tiempo muy grandes, es decir, se repiten muchas veces por un tiempo muy prolongado, y eso los vulcanólogos lo usan como un parámetro para saber si en un lugar va a generarse una erupción volcánica. Eso y otros parámetros también, ¿no? Oye, antes de irnos rapidísimo, si alguien quiere dedicarse a estudiar microsismos y ahorita está en la prepa y está decidiendo qué hacer, ¿cuál es el camino que tiene que seguir? Oye, un poco largo, ¿no? ¿No es cierto? Tiene que estudiar geología. Geología. La geología es una ciencia que es muy diferente a todas. Tiene mucho de realidad, pero también un poco de ficción, digámoslo así. Porque hay cosas que no vemos, o sea, imaginarse cómo se deforman las rocas a 50 kilómetros de profundidad, como bien decía Selene hace un rato, ¿no? Cosa que no podemos tocar, no podemos ver, y que solo la información que obtenemos, ¿no?, es a través de números o ciertas mediciones. Eso implica como tener, digamos, desarrollar una imaginación tal que te pueda permitir hacer eso, ¿no? Y eso es bastante interesante, ¿no? Y entonces, sí, el camino es estudiar geología. Es por geología, ok, Buenísimo. muy Pues bien. muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Un aplausote, Alberto, por favor, para Alberto, que nos acompañó hoy en Súbele a la Ciencia. Mila, ya se nos acabó el programa una vez más. Se me pasó rapidísimo. Siempre se pasa rapidísimo. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos. En el Museo, ¿no?, de Geología. Y gracias a Luis también. Gracias a Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos ve y nos sigue en Súbele a la Ciencia. A Jesús también, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de un café. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me aplastó mi sándwich. Súbele a la Ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Gracias por subirle a la ciencia. Los esperamos la próxima semana. Súbele a la Ciencia, tu comunidad al aire.